En nuestro último programa estuvimos tratando acerca de los cristianos deprimidos y cómo muchas veces debemos nosotros identificar este problema y saber afrontarlo. Este día queremos tener una conversación muy especial para que podamos identificar pasos prácticos de cómo lidiar con esta situación. Soy Mauricio Castellón y esto es Café. Este día me acompaña un hermano muy apreciado, nuestro hermano Rafael Hueso. Rafael ha pasado por una situación muy particular y este día ha tenido a bien compartirla con todos nosotros para que la manera en que él la enfrentó pueda servir también para nuestro apoyo y para nuestro beneficio. Rafa, bienvenido. Gracias por haber aceptado estar en Café. Pastor Mauricio. Con mucho gusto. Y quisiéramos saber, Rafa, ¿cómo fue esa situación que tú pasaste y cuáles fueron los factores que detonaron esa situación de depresión? Yo creo que casi siempre estos periodos de depresión es la unión o la convergencia de varios aspectos. Por ejemplo, en mi caso fue ya llegar a una edad madura, llegar a mi etapa de jubilación, por qué no decirlo, un poco de inestabilidad en el empleo, que eso a la vez afectaba el tema de ingresos, y eso de alguna manera fue afectando. Comencé primero con el tema de ir perdiendo interés en algunas cosas, sentía que tenía que hacer un gran esfuerzo, luego me sentía cansado, perdía interés en algunas cosas, desplicencia a veces en cosas bien comunes. Entonces, como anteriormente había estado ayudando a algunos hermanos en consejería, sabía yo de que esto podía ser algún tema de ese tipo. Entonces, eso fue, y comencé un momento en que prácticamente comencé a sentir esos síntomas. Y Rafa, ¿cómo afectó esta situación hacia tu familia, hacia tu proyección de vida? ¿Cuál fue la manera en que afectó esto? No, definitivamente, como uno va perdiendo ese interés, prácticamente uno va perdiendo desplicencia, uno a veces, tú no haces las cosas con el mismo interés, te vas descuidando a veces de atender a tu esposa, a tus hijos, muchas veces vas descuidando tareas laborales y eso muchas veces puede traer problemas laborales. También en mis obligaciones ministeriales también sentía que no estaba rindiendo, y todo eso considero yo que es un círculo vicioso, porque el no sentir que uno está haciendo bien las cosas, eso te va afectando más, y ahí pasa una cuestión que va es una bola de nieve, pero que va hacia abajo, y eso va profundizando ese sentimiento de que puede llegar a un punto en llegar a tener temor de hacer cualquier cosa. Tú nos comentabas que como parte de entender esa misma situación, no solo te ayudó las consejerías que has dado, sino que también te documentaste, estuviste leyendo libros, ¿verdad?, al respecto de esto. Quiero preguntarte, de lo que tú has leído, ¿este es un problema exclusivo de alguna etapa de la vida? ¿O puede haber diferentes personas en diferentes momentos de la vida que experimenten la depresión? No, bueno, como les he comentado, yo también he leído libros, recientemente estuve en un curso de cuidado, y uno de los temas que se trató fue precisamente el tema de la depresión o desánimo, le llaman algunos libros. Sí. Y según parece, en la época actual es común en todas las edades. Bueno, hoy se habla de depresión infantil, de depresión juvenil, en edad jóvenes, adultos, mayores, aunque casi siempre tiende a ser más frecuente tal vez en las personas siempre de cierta edad mayor o en la adultez, ¿verdad?, por el mismo problema de las circunstancias que se están dando. Hay algunas características que son bien comunes, por ejemplo, algunas personas que están expuestas a excesivo trabajo permanentemente. También puede ser producto de un shock, la muerte de un familiar, o la pérdida de un trabajo, o la pérdida del patrimonio.
En fin, yo creo de que en la actualidad, con la complejidad de la sociedad, el desánimo, depresión es bien común en todas las edades. Prácticamente no podemos descartar a ninguno que en determinado momento pasemos una experiencia tan difícil que esa sea nuestra manera de reacción. Correcto, bueno, y podemos darnos cuenta cómo a veces personas que aparentemente alguien pudiera decir de éxito, pues y vemos como multimillonarios, personas de la farándula, artistas y todo, que uno podría decir tienen todo materialmente y caen en crisis de depresión, porque el problema de la depresión, que en casos extremos hasta pueden caer ya en medidas extremas como es el suicidio. Ahora, Rafa, de cara a todos los que están sintonizando este programa también, compártenos cuáles son las cosas que a ti te han ayudado a lidiar con esta situación de desánimo o depresión. Bueno, en primer lugar yo creo que es la palabra de Dios. Yo, como les compartí en varios testimonios, desde hace años el Señor puso una convicción en mí de leer la Biblia entera durante todo el año, y he ocupado varios métodos. Hay un salmo muy especial, lamentablemente no recuerdo la cita, pero en el cual David describe de que la lengua la tiene pegada al paladar, que está con desánimo, está caído, y habían veces que eso uno sentía identificado. Y déjenme decirle de que así habían veces que leía la palabra con alegría, pero habían veces que prácticamente la leía con lágrimas. O hay veces me identificaba, un personaje, Bartimeo era con uno, de que me imaginaba ese cuadro, el hombre leproso con su manto a media calle, gritando, Jesús, Jesús, ten piedad de mí. O sea, ese clamor. Entonces, definitivamente quizás el primer paso, leer la palabra, no dejar de leerla. Algunos dicen, pero es que miren, hermano, no me dan. Miren, no crea que yo todas las veces leí la palabra con mucho entusiasmo. Habían veces que fue una sequedad, que así como la comenzaba a leer, así la terminaba de leer, y como que si nada había pasado. ¿Sabe? Pero yo creo que es la disciplina. Es más, hay lo que algunos llaman el silencio de Dios. Yo creo que eso es parte de la formación del carácter. Aunado a esto, al tema de leer la palabra, es confrontar mi vida, ¿verdad? Porque déjenme decirles de que también hay mucha literatura que habla de que estos estados a veces son producto de venir arrastrando situaciones no arregladas adecuadamente. Así que tuve que ponerme a cuentas con el Señor en aquellas áreas que me estaban afectando. El siguiente paso es no dejar de congregarse, porque uno de los problemas que cae el desánimo es que uno no quiere ver gente, y peor gente conocida, ¿verdad? Porque hay veces la gente conocida, por el mismo aprecio que le tienen a uno, le pregunta, y a veces las personas en decepción están tal que no quieren que ni les pregunten, que ni les hablen, ¿verdad? Pero no, hay que hacer un esfuerzo. De hecho, uno tiende a aislarse, pero yo hacía el esfuerzo de aislarme. Afortunadamente mi familia, tanto de mi esposa como la mía, son muy dados a hacer reuniones frecuentes. Qué bueno. Eso, aunque había veces que yo francamente no tenía el deseo de ir, pero el esfuerzo, yo creo que el otro aspecto que es bien frecuente es que uno se centra en uno mismo, se centra demasiado, digamos, en uno mismo. Y uno piensa, y de hecho cuando uno ve el caso de Elías es cuando le dice al Señor, es que ninguna situación es peor que la nuestra, solo yo estoy. Y eso es lo que sucede, ¿verdad? Que uno se pone a autoconmiserarse, esa es la palabra, autoconmiserarme excesivamente, sí. Y eso de alguna manera también tienden a surgir aquellas cosas que a uno le molestaron en el pasado. Entonces yo creo de que hay que empezar un proceso de perdón, o sea, desde cuestiones pequeñas, situaciones laborales, de relaciones de familia, aún hasta con seres que ya no están, pues yo creo que hay que hacer un proceso Es todo un inventario espiritual el que hay que hacer, y emocional, y limpiar totalmente. Correcto, y era lo que yo le decía en un inicio, de que muchas veces tiene que ver con las tres áreas, con la espiritual, porque sí, efectivamente hay que
También el tema mental, ¿verdad? Yo creo que ahí va esta parte de ensimismarse. Y otro aspecto es que similar a lo que Dios le hace a Elías, que le dice, no, mira, tienes que hacer otras tareas, ¿verdad? Uno poco a poco tiene que irse poniendo metas, aunque sean pequeñas, como para ir porque como uno llega un momento a perder seguridad en uno mismo, uno tiene que iniciar un proceso de agarrar esa seguridad, y en mi caso lo que hice fue ponerme metas pequeñas, desde cosas tan sencillas de que no voy a ayudar en casa o voy a hacer esto, en fin, cosas sencillas. Eso ayuda mucho a recuperarla. Por el otro lado, para complementar el no concentrarse en uno mismo, todo lo contrario, hay que pensar en los demás y proyectarse hacia los demás. Y yo creo que me ayudó mucho porque comencé a visitar a unas parientes enfermas, comencé a hacer algo que me quitara ese centro en mi persona y proyectarme más hacia otros. Eso bueno. También fue importantísimo porque eso de alguna manera, por un lado descubrí de que habían personas que estaban pasando situaciones más terribles, ¿verdad? Y entonces dije yo, no, definitivamente. Qué tremendo. Y finalmente pues viene la parte ya puramente física y de lo que Dios le recomienda a Elías, que hay que descansar, comer, hacer ejercicio. Muchos libros que yo he leído hablan sobre el ejercicio, porque en realidad ese sentimiento que uno hace como de desánimo, de tristeza, es generado por una hormona que cuando tú haces ejercicio hay otra contrahormona que es lo que hace que se nivele. Entonces, así a mí me gusta mucho un poco la parte de salir a caminar, andar en bicicleta, y por qué no decirlo, mi trabajo trabajo mucho en campo como agrónomo o en temas ambientales, también el hecho de caminar en el campo, eso me animaba mucho. Quizás otro aspecto que es bien importante es el compartir. Yo creo de que es otra situación en que uno se encierra, pero cuando uno comienza a compartir, yo compartí con mi esposa, con mis hijos, con mis amigos cercanos, y aún hasta los niveles de compartirlo a nivel de congregación también. Sí, eso yo recuerdo ayudó muchísimo. Rafa, gracias por compartir con nosotros estos principios tan importantes. La verdad es que son cosas muy prácticas y que sé que te han ayudado a ti y nos van a ayudar a nosotros también a lidiar con este sentimiento de desánimo o este estado de depresión. Pero finalmente quisiera preguntarte, ¿podemos pensar en algún momento en el cual digamos, lo logré, lo superé totalmente? ¿O cómo ha sido tu realidad? ¿Qué has visto en la vida de otras personas? Sí, bueno, para comenzar con mi persona, acuérdense que este tipo de situaciones tienen que ver a veces con cuestiones que uno, con el carácter. Entonces, y tú sabes que las cuestiones de carácter no se superan de la noche a la mañana. Esto es como, a mí me ha tocado también lidiar con personas que tienen problemas de otra índole, por ejemplo con el alcoholismo. No es que van a dejar el alcoholismo de una vez, sino que van aprendiendo formas de cómo convivir mejor. Ahora bien, y la situación es que no todas las crisis son que te dejan postrado. Hay situaciones que tal vez comienzan, pero con algunos de estos pasos se superan. Pero sí, yo me atrevería a decir de que no es que va a ser una cuestión milagrosa que ya no se va a sentir el sentimiento, pero lo que sí es que ya he visto en mi persona y en otros que sí se aprende a manejar mejor en el futuro. Y hay otra situación, que uno aprende a tener un estilo de vida saludable, porque también hay que evitar aquellas cosas que nos ponen bajo presión. Entonces eso es parte del ir aprendizando, que si uno siente que es sensible a ciertos temas, pues tratar de superar esa situación. Bueno, gracias Rafa por esta apertura, por compartir con nosotros, por estar aquí. Tenemos que tomar un cafecito y esperamos que estos programas sean de mucha utilidad para ti, te ayuden a conversar con otras personas, a ayudarles, fortalecerles, animarles también en los diferentes estados que ellos se encuentran. Recuerda que Dios ha hecho las cosas buenas de la vida como un buen café para que podamos compartirlas.